Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en un texto que vamos a tratar en el día de hoy, que tiene que ver con nuestras riquezas en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, verso 7 al verso 8. Vamos a leer también Juan capítulo 3, verso 16. Y vamos a leer Efesios capítulo 1 y verso 7. Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versos 7 al 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Efesios capítulo 1, verso 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos enaltecer, bendecir, santificar tu santo nombre. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios. En ti, Señor, somos enriquecidos, porque cuando éramos pecadores, cuando estábamos en una condición deplorable, cuando íbamos camino hacia el infierno, tú, Señor, nos trajiste con cuerdas humanas y a través de tu mano, oh Señor, de igual manera nos diste salvación y el perdón de nuestros pecados. Te rogamos, Padre, que en esta oportunidad nosotros podamos entender lo que es estar enriquecidos en Cristo. Que nosotros podamos darte gloria a ti, alabanza a ti, todo honor a ti, por el hecho de saber, por el hecho de ser herederos tuyos. Padre, bendícenos, sé con nosotros y glorifícate. Y te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Enriquecidos en Cristo. Ese es el título del mensaje de hoy. Cuando nosotros entendemos ciertamente nuestra condición delante del Señor, cuando nosotros nos damos cuenta de la realidad de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al tener como objetivo ir a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, a mostrarnos ciertamente la riqueza de su amor y lo que es la gracia que Dios derramó sobre todo hombre pecador para dar oportunidad de tener salvación, vida eterna, pero principalmente el perdón de sus pecados. Es una verdad incuestionable que mientras más nosotros entendamos el amor de Dios, mientras más nosotros entendamos la gracia que Dios manifestó sobre nosotros para que nosotros pudiéramos obtener favor para con Él, pero principalmente los beneficios de ese favor y de esa gracia, es que nosotros vamos a ciertamente cambiar nuestras vidas y estar dispuestos a darle al Señor todo lo que Él merece. Todo lo que Él merece. La Biblia nos dice que nosotros fuimos rescatados por gracia, de regalo. Por gracia somos salvos, dice la Escritura, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Y la Biblia nos muestra una y otra vez, de igual manera, la forma en que nosotros debemos de entender esa gracia de Dios. La forma en que nosotros debemos de entender ese amor que Dios ha derramado para con nosotros, para que nosotros ciertamente vivamos como
enriquecidos en Cristo. De nada sirve tener riquezas en esta tierra y no saberlo. Hay personas que viven en la indigencia pudiendo vivir en la opulencia. Pero lo más triste es saber que ciertamente nosotros tenemos toda riqueza en Cristo Jesús y vivimos muchas veces como gusarapos en esta tierra. Cuando la Biblia nos muestra, cuando la Biblia nos enseña cómo Él, a través de su obra, a través de su gracia, a través de su amor, nos ha enriquecido en Él. La palabra de Dios nos enseña en este primer texto que analizamos en esta oportunidad la demostración del amor de Dios y cómo fue esa demostración de ese amor para con nosotros. Hay multitudes que han podido morir por una causa justa, por una causa noble, por una causa que consideran buena, pero la Biblia nos muestra todo lo contrario. La Biblia nos dice que si es algo espectacular que alguien pueda morir por o dar su vida por algo bueno, ¿qué será de aquel que da su vida por algo que no sirve para nada? La Biblia de las Américas, o la traducción de la Biblia de las Américas, en el capítulo número 5 de la misma epístola del apóstol Pablo a los Romanos, y versículo 7 lo traduce de esta manera: a duras penas habrá uno que muera por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por uno bueno. Es una realidad que nosotros, y lo hemos visto aquí en la tierra, la cantidad de personas, de hombres que a través de la historia han muerto por ideales. En nuestro país tenemos muchísimos héroes. Ahí usted va al Panteón Nacional y usted se encuentra con las lápidas que recuerdan, que presentan hasta especies de panegíricos donde se describe la manera en que cada una de esas personas entregó su vida por la patria. Si usted se va al Japón en la época de los kamikaze, que entendían que podían llegar a la gloria en la forma en que ellos se suicidaban para matar o para destruir cualquier tipo de amenaza del enemigo, y así sucesivamente usted toma toda la historia de la humanidad y cuántos hombres en esta tierra se han suicidado o han dado su vida o han entregado toda su existencia por una causa noble. Desde el día en que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la Biblia nos dice que tuvieron conocimiento del bien y del mal. Tomaron el fruto del árbol del cual Dios le había dicho que no comiesen, y ese pecado los llevó a entender lo que era malo y lo que era bueno. Tuvieron conocimiento del bien y tuvieron conocimiento del mal. O sea que todos sabemos lo que es morir por algo bueno y lo que es morir por algo malo. Ciertamente que la Biblia ahora nos enseña que, a diferencia de lo que los hombres nobles y los hombres encumbrados y los mártires de esta tierra han hecho, Él decidió hacer todo lo contrario. Dice allí la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, oiga, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, la realidad de lo expresado aquí en la palabra de Dios nos declara un deseo expreso de la persona de Dios de mostrar su amor y su gracia sobre nosotros, haciéndonos entender y clarificando el hecho de que nosotros, siendo pecadores,
siendo enemigos de Dios, estando en contra de Dios, caminando en todo lo contrario de lo que significa seguir a Dios, la Biblia nos dice, Dios decide que su Hijo sea entregado por nosotros. Se dice que no hay experiencia más amarga en esta tierra que perder un hijo. No hay nombre que pueda identificar lo que siente un padre cuando pierde un hijo. Si la esposa pierde al esposo, le llaman viuda. Si el esposo pierde a la esposa, le llaman viudo. Si el hijo pierde al padre, le llaman huérfano. Si la hija pierde a su padre o a su madre, le llaman huérfana. Pero si usted pierde un hijo, no hay palabras que definan lo que va a ser esa persona. No he pasado y no quisiera pasar por esa experiencia nunca. Pero los que han pasado por esa experiencia dicen que es algo desgarrador. Y la palabra del Señor nos muestra y nos enseña en esta porción de la Escritura. Ciertamente alguno pudiese entregar su hijo por algo bueno. Yo conozco madres, yo conozco padres que se sienten orgullosos de que sus hijos hayan muerto por la patria, hayan muerto por un buen ideal, hayan muerto por una buena causa. Pero ¿qué sería si ese hijo que tú entregas muere por algo que no sirve? Por algo que no tiene ningún tipo de valor. Y la palabra de Dios nos enseña aquí, en esta porción de la Escritura, lo que ciertamente somos nosotros, para por si todavía no nos acordamos de lo que somos. En Romanos capítulo 1 y verso 21 al verso 22 dice la Escritura: pues habiendo conocido a Dios, hablando de nosotros, no le glorificamos como a Dios, ni le damos gracia, y estoy parafraseando, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, nos hicimos necios. Si personalizamos ese texto de esa manera y venimos a entender qué es lo que ciertamente nosotros somos delante de Dios, podemos entender de una manera más clara lo que significa la obra de entrega de Dios a su Hijo Jesucristo por nosotros. Todavía más, ¿qué Dios sabía de antemano de todo esto? Ahí mismo en Romanos capítulo 3 y verso número 10, y le llamo yo aquí el retrato descrito de lo que es cada hombre que existe en esta tierra. Romanos capítulo 3 y verso 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, incluyéndome a mí, a una se desviaron, a una se hicieron inútiles o nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí hay hasta una descripción ofensiva de parte de la palabra para cada uno de nosotros. Oiga cómo nos describe la Biblia. Sepulcro abierto es nuestra garganta. Con nuestra lengua engañamos. Veneno de áspides hay debajo de nuestros labios. Nuestra boca está llena de maldición y de amargura. Nuestros pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en nuestros caminos. Y no conocimos camino de paz. No hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Así describe la Biblia de una manera vívida lo que Dios piensa del ser humano caído y pecador. Eso es lo que establece la palabra de Dios, y esto es lo que nos dice la palabra de Dios cuando establece claramente Romanos capítulo 5 y verso 7, que aún nosotros siendo pecadores, que aún nosotros siendo lo que se describe aquí que somos,
entonces Dios derramó su gracia y Dios derramó su amor al entregar su Hijo por nosotros. Y ahí es que radica la grandeza de la obra de Dios, que sabiendo todo lo que nosotros éramos, que sabiendo nuestra condición de pecadores, en su omnisciencia, la Biblia nos enseña, Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Todavía más, ¿dónde se agranda la medida del amor de Dios? Por supuesto que se agranda en la forma de su sacrificio, o proporcionalmente al sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Ese pasaje de Juan capítulo 3 y verso 16 que leímos en la introducción, un pasaje tan tremendamente conocido y a través de la historia rezado por tanta gente, muestra la grandeza de ese amor de Dios. La Biblia dice allí, y Dios nos enseña a medir su gran amor a través de la enseñanza de este texto, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está destacando aquí la obra salvífica que el Señor Jesucristo hace a favor del hombre pecador. Pero cuando estamos hablando de que Él entregó a su Hijo en favor para perdón del pecado del hombre, no estamos hablando de que entregó a cualquier hijo. No dice allí la Escritura que entregó a su único Hijo, a su Cristo. La palabra Cristos es una palabra griega que significa su ungido, que significa el Mesías, que habla en términos de gran dignidad, que nos habla ciertamente acerca de todo lo que el hombre podría obtener en cuanto a riqueza espiritual se refiere, de aquel que estaba entregando su vida por nosotros. Nosotros decimos, por ejemplo, le tenemos que agradecer a Juan Pablo Duarte o a los padres de la patria el haber hecho lo que hicieron para darnos a nosotros la libertad y la independencia que nosotros tenemos como país. Y medimos los beneficios o la grandeza de esas personas o de esos héroes a través del beneficio que ellos produjeron cuando ellos se sacrificaron por una causa. Asimismo, nosotros debemos de entender y medir la grandeza del beneficio y de la gloria que Dios traspasa a nosotros, enriqueciendo nuestro corazón, enriqueciendo nuestra vida, enriqueciendo lo que nosotros somos como seres humanos, cuando la Biblia nos enseña que no fue a cualquiera que Dios envió para morir por nosotros, sino a su Cristo, a su ungido, al Mesías. Oiga lo que dice Isaías, si abre su Biblia allí en el capítulo 9, versos 6 y verso 7, describiendo precisamente al Hijo de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estamos hablando de lo más grandioso que nosotros como seres humanos podemos ver. Al Hijo de Dios, al Mesías de Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, viniendo a esta tierra a entregarse por cada uno de nosotros. Porque de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo,
que ha dado a ese rey, que ha dado a ese príncipe de paz, a ese Padre eterno, a ese Dios fuerte, a ese admirable, a ese consejero, para que todas sus riquezas sean puestas a favor mío. Mi hermano, si usted está viviendo en derrota, es como un mendigo que vive debajo del gran tesoro, que puede darle todos los beneficios habidos y por haber en esta tierra. Qué triste es que nosotros podemos estar viviendo, aún llamándonos cristianos, en derrota, en pobreza espiritual. No estamos hablando aquí de prosperidad material, estamos hablando aquí de riqueza espiritual que podemos tener en Cristo para que nosotros podamos vencer todas las cosas de esta tierra en el poder de la gracia de Dios. Viendo estas enseñanzas, deberíamos de caer de rodillas ante la presencia de nuestro Dios. Señor, gracias. Señor, gracias porque siendo tú quien eres, Señor, gracias porque habiendo estado tú en la condición en que tú estabas, te humillaste a sí mismo para venir a esta tierra a morir por mí. Un gusarapo, un pecador, un enemigo tuyo, para enriquecerme, para darme no solamente tu amor, sino derramar tu gracia sobre mí, dice la Escritura. Y a veces nos preguntamos, ¿nuestra vida está reflejando día a día esas riquezas en Cristo? ¿O vivimos en derrota? ¿O vivimos lamentándonos? ¿O vivimos tomándonos pena? El gran problema de nosotros los seres humanos, y por lo cual en la mayoría de las veces caemos en depresión, ¿usted sabe por qué? Porque centramos nuestra vida en nosotros. Porque nos tomamos pena. Porque pensamos que deberíamos de estar mejor. Y es ahí donde muchas veces decimos, ¿y por qué me tiene que pasar esto a mí? Y no nos decimos, ¿por qué no tiene por qué pasarme esto? Que cuando yo pudiera ser leña de la hoguera de la gloria de Dios, yo quisiera hacer otra cosa. Y no tener el beneficio, la bendición, la gloria de poder ser usado para la gloria de Dios. Para aquel que murió por mí. Para aquel que se entregó por mí. Para aquel que siendo lo que era, dice la Escritura, dio su vida en favor de mí como pecador. Dice el texto de Romanos capítulo 8, verso 29, que nosotros fuimos predestinados. Tantas veces he leído este texto de la palabra de Dios. Para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de nuestro Hijo, de su Hijo Jesucristo. Este pasaje nos deja ver el grado más alto que la palabra de Dios nos muestra con respecto al costo de la salvación nuestra. Y el propósito único de Dios, el propósito expreso de Dios en este pasaje de la Escritura, es que nosotros entendamos que no nos pertenecemos. Cuando la Biblia habla de redención, habla de compra. Habla de compra. En estos días una hermana compartía conmigo el testimonio de alguien que decía, no, ¿por qué tú no haces esto bien? ¿O por qué tú no trabajas para el Señor de tal manera? Y cualquiera pueda decir, bueno, pero es que a mí no me pagan para eso. Hermano, en Cristo, ya Cristo pagó todo por ti. Tu deuda fue saldada. Tu deuda fue pagada en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que, como dice aquí la Escritura,
tú seas conforme a la imagen de Él. Cuando el apóstol Pablo en Romanos 12 está hablando de las misericordias de Dios y que Dios derramó para con nosotros, clama allí, ruega allí, suplica allí la manera en que tú y yo como creyente debemos de entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En ese pasaje de la Escritura se llama a que nosotros como creyentes entendamos que por esa gracia de Dios, que por ese amor de Dios, que por esas misericordias de Dios, nosotros debemos de volcar nuestra vida para servir a nuestro Dios. No importa el costo. Porque si el Señor hubiese mirado el costo de su sufrimiento, si el Señor hubiese mirado el costo de su humillación, usted y yo estuviéramos camino al infierno eterno. Mas, sin embargo, dice aquí la Escritura, lo único que Dios manifiesta aquí es la forma en que su Hijo miró el obedecer a su Padre Celestial para hacer su voluntad y morir por nosotros. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 7. En Efesios capítulo 1, la palabra del Señor nos muestra aquí, está el apóstol Pablo hablando de la persona de Cristo. Y note lo que dice la palabra de Dios. Desde el versículo 3 vamos a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, oiga, en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y aquí está el versículo 7. En quien tenemos, ahí están los beneficios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según, ¿qué dice ahí? Las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia, dice ahí la palabra de Dios. Si nosotros analizamos, y no vamos a estudiar ahora la epístola a los Efesios, pero si nosotros analizamos la bendición de este pasaje de la Escritura, nosotros pudiéramos darnos cuenta, nosotros pudiéramos darle el valor que tiene el creyente en sus manos con respecto a su vida espiritual. Dice allí la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Tú lo crees? Yo no sé si lo creemos. Yo estoy haciendo la pregunta. Yo no sé si lo creemos. Con toda bendición espiritual. No con algunas bendiciones espirituales. No, con toda bendición espiritual, dice allí. En los lugares celestiales. ¿En quién? En la persona de Cristo. Por eso hablamos de riqueza en Cristo. Por eso decimos, somos enriquecidos en Cristo. Porque si yo me pongo a analizar lo que se describe de mí en Romanos capítulo 3, verso 10 al verso 14 creo que leímos, nos damos cuenta de que yo era un guiñapo. Yo no era más que un maldito pecador. Que yo lo único que merezco es el infierno eterno. Y mereciendo solamente el infierno eterno, dice aquí la palabra de Dios, a que Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga el contraste de una cosa y otra, pero todavía más amplía.
según nos escogió en Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oiga, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros naciéramos, desde antes que nosotros fuésemos concebidos, estábamos en su plan, dice allí la palabra de Dios. Y alguno pudiera decir ahora, y yo estoy en el plan de Dios, fui escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Conviértase a Cristo y usted verá que sí. Pero los que nos hemos convertido a Cristo, dice aquí la palabra, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice allí la palabra de Dios que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, no sin propósito, sino con propósito. Miren lo que dice el texto. ¿Para qué? ¿Recuerdan al doctor Carballosa? Siempre dice, cuando haya un par en la Biblia, ¿qué debemos hacer? Párese. ¿Para qué dice allí la palabra? Propósito. Muestra este texto. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito por el cual nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice aquí la palabra de Dios. Para que andemos sin mancha delante de Él y fuésemos santos. Usted ve que no hay que esperar que, ¿verdad?, que un señor de allá nos santifique. Que somos santos desde el momento en que Dios nos aparta para Él. Desde el momento en que el Señor nos da salvación y perdón de nuestros pecados. Y dice allí la Biblia, eso es lo que Dios espera de mí. Dios no espera otra cosa de mí. Dios espera esto de mí. Que yo sea santo y que yo sea sin mancha delante de Él. El problema mío no es con una religión. El problema mío no es con una iglesia. El problema mío no es con el pastor o los pastores. El problema mío no es con los hermanos. El problema mío es delante de Dios. Porque Dios es el que me ha enriquecido en Cristo Jesús. Con Él es que yo tengo deuda. Con Él es que yo tengo deuda. Y dice allí la palabra que hizo esto. Y ahí es donde está la riqueza del amor de Dios. En amor. Versículo 5. Note lo que dice ahí. En amor. Déjeme el texto, por favor. En amor. Efesios 1:5. ¿Qué dice ahí? En amor. Habiéndonos predestinado. Oiga el deseo de Dios. Oiga los planes de Dios. Oiga la planificación que Dios tenía para conmigo. Dice allí la palabra, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En buen dominicano, porque le dio la gana. El puro afecto de su voluntad. Dice allí la palabra. ¿Para qué? Hay que pararse aquí. Hay que pararse otra vez aquí en el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amigo, hermano, es que antes de Cristo yo no soy acepto delante de Dios. Antes de Cristo, mire, aún mis obras de justicia que yo pueda hacer, dígase en pocas palabras, mis buenas obras para tratar de salvarme, dice la Biblia, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Es como si un muerto saliera a servirle la cena esta noche. Muerto de 3 o 4 días. Por ahí que le salen los gusanos a uno cuando se muere. A los 4, a los 4 por ahí que le salen los gusanos. Le sirva la cena esta noche y haga una buena obra para usted, ¿verdad? Que usted esté enfermito y vaya a la cama suya y le sirva la cena y deje caer 2 o 3 gusanitos arriba del sandwichito.
¿verdad? Y 2 o 3 bacterias y después le da un abrazo y un beso. Eso es lo que dice la Biblia, que hacemos nosotros cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y no nos hemos convertido a Cristo y tratamos de hacer una buena obra para Dios, es como si, dice allí la Escritura, un muerto tratara de hacer algo bueno para agradar al Dios de los cielos. Lo primero que tú tienes que recibir para poder ser agradable delante de Dios es la vida que Dios da. Por eso dice la Biblia, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Lo primero que hace el Señor cuando nos perdona, dice la palabra, es darnos vida eterna, resucitarnos de entre los muertos. Para que nuestras obras entonces sean agradables a Él, porque van a ser expuestas por alguien que tiene vida, no por alguien que está muerto. Y la palabra de Dios nos muestra aquí lo que tenemos por ese favor de Dios. Noten el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Lo primero que nos dice la palabra es que soy redimido por la sangre de Cristo. Y cuando se habla de redención, se está hablando de sangre, de compra. Y se está hablando de compra por un precio. Y el precio de la salvación tuya y de mi salvación fue la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Su muerte, dice la palabra, me dio vida. Su sangre derramada, como dice la Escritura, me dio perdón de mis pecados. Él, que no tenía nada que pagar, lo pagó todo por mí. Así dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 5:21, perdón, creo. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros pudiésemos ser justificados en Él, dice la palabra de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Alguien dijo, Dios no murió por las ranas. Él no tenía que morir por las ranas. Las ranas no han pecado. Las ranas son obedientes a Dios. Nacen gusarapos, experimentan una metamorfosis, se convierten en ranas y lo hacen obedientemente una y otra vez. No se quejan, solamente croan. Las ranas no son lo suficientemente malas. Al revés, cumplen el propósito para el cual Dios las trajo a este mundo. Pero sí Dios tuvo que morir por el hombre. Porque nosotros somos los desobedientes. Porque nosotros sí somos peores que las ranas. Porque nosotros no hacemos ni cumplimos el propósito de Dios. Porque queremos andar en esta tierra como nos da la gana y no como Dios establece en su palabra. Nuestra deuda es tan grande que solo un sacrificio divino podía pagarla.
Somos nosotros los únicos que hemos pecado. Por tanto, somos los únicos que necesitamos un redentor que pague por nuestra salvación. Ningún otro ser creado por Dios, aparte del hombre, necesita salvación y vida eterna. Pero el objetivo de nuestro Dios no solamente fue comprarnos, no solamente fue salvarnos, sino, como dice aquí la palabra, manifestar las riquezas de su gracia. Gratis. Ese es el gran problema del hombre hoy día. ¿Usted sabe por qué la gente no se convierte? Porque es gratis. Y el hombre necesita pagar por lo que obtiene. Yo creo que, mire, ni aunque le guste el dao, como dicen por ahí, ni aunque le guste el hecho de que te regalen cosas, cuando le hablan de salvación, quiere hacer algo para salvarse. La Biblia dice, tú no tienes que hacer nada para salvarte. Porque ya Cristo hizo todo en la cruz del Calvario para salvarte. Ya Cristo, como dice aquí la Escritura, se entregó y derramó su sangre en un sacrificio perfecto para que nosotros pudiésemos ser enriquecidos en Él y tener los beneficios por medio de su gracia. ¿Y cuál fue el producto de esa redención? Si nosotros entendemos lo que la Biblia dice acerca de la gracia de Dios, acerca de lo que Dios declara con respecto a ese don inmerecido, que es lo que significa la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo lo ratifica cuando dice, por gracia sois salvos. Gracias a Dios que es por gracia. ¿Para qué? Para que usted y yo no nos gloriemos. No, yo soy salvo porque yo soy bueno. ¿Sabe que yo me porto bien? No, yo hago todo lo que me dice Dios. No, yo me congrego todos los domingos. Bueno, principalmente en la mañana, porque los miércoles no me da la gana de venir, ni los domingos en la noche tampoco. Y yo oro como me convenga. Y yo esto, y yo aquello. Y usted se vuelve un yo-yo. Y yo. Pero como Dios sabe más que yo y que usted, digo, es por gracia que van a ser salvos. Es de regalo que van a ser salvos, para que me lo deban todo a mí. Y todo se lo debo a Dios. ¿Usted no ha oído una canción que canta Marco Yaroide? Creo que todo se lo debo a Dios. Todo se lo debo a Dios. Dios no me debe nada a mí. Dios no te debe nada a ti para que tú tengas que hacer algo para salvarte. Dice la Biblia, la palabra de Dios es por gracia. No es por obras, es por gracia. Para que nadie se gloríe. Yo no soy salvo por obras. Yo soy salvo para después que soy salvo por Cristo y por gracia pueda hacer buenas obras, como expliqué hace un rato. Para que esas buenas obras no sean como trapo de inmundicia delante de Dios, primero tengo que ser resucitado en Cristo Jesús. Primero tengo que tener vida. Tengo que tener vida eterna, como dice aquí la palabra de Dios. ¿Y cómo concluye el texto? Dice allí la palabra, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Nadie te puede perdonar sino solo Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando se comenzó a predicar por primera vez el Evangelio, y eso está en Hechos capítulo 3, versos 19 al 20. Dice allí la palabra que los apóstoles solamente decían, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Todo ser humano, para poder ser salvo, tiene que arrepentirse de su vida. Tiene que arrepentirse de sus pecados.
Tiene que convertirse a Cristo. Tiene que tomar la decisión de devolverse de su vida pecaminosa e impía a una vida santa conforme a la voluntad de Dios. Un giro de 180 grados para hacer la voluntad de Dios. De esa manera dice aquí la palabra: tus pecados y mis pecados son borrados, son perdonados. Y es la única manera en que Dios toma la decisión de que Jesucristo venga a morar en tu corazón. Y que tú puedas ser transformado por Cristo. Oiga bien, hace un momento dije, las ranas no necesitan nada especial para experimentar una metamorfosis. Pero para nosotros experimentar la metamorfosis de la cual nos llama a experimentar la palabra de Dios, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. El apóstol Pablo dice: por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este mundo, dice la palabra de Dios, sino transformaos. La palabra transformaos ahí es: sufran una metamorfosis por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que te des cuenta de que tú no sirves para nada, que estás muertos en tus delitos y pecados, y que para poder entrar en el cielo tienes que nacer de nuevo y experimentar el nuevo nacimiento. De lo contrario, tú no vales 2 centavos delante de Dios. Y si hoy nosotros valemos algo, lo valemos porque tenemos las riquezas en Cristo. No por lo que nosotros somos, sino por las riquezas que tenemos en Cristo. Oiga lo que dice el texto que nos ocupa en este pasaje de la palabra de Dios. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que aún teniendo el corazón conforme a Dios, pecó y cayó y cometió adulterio y cometió asesinato. Y cometió pecado de mentira y de lujuria y de lascivia. ¿Cuántos no hemos pecado igual que David? La bendición del rey David era que, porque tenía un corazón conforme a Dios, supo que había pecado. Reconoció su pecado y pidió a Dios perdón por su pecado. Y el Salmo 51 nos retrata todo lo que el rey David sufrió cuando estaba cayendo su pecado y cuando se dio cuenta del por qué había pecado en la forma que lo había hecho. Y por eso escribió el Salmo 32. Abra su Biblia allí. Cuando él dice: bienaventurado, feliz, dichoso, dichoso aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si yo no me reconozco pecador, no puedo entrar en el reino de los cielos. Si yo no me reconozco que estoy muerto en mis delitos y pecados, no puedo entrar en el reino de los cielos.
Si yo no reconozco mi verdadera condición delante de Dios, de que necesito un redentor para ser enriquecido en Cristo, no puedo entrar en el reino de los cielos. Amigos que nos visitan esta mañana, hermano en Cristo, la palabra de Dios nos dice que en Cristo tenemos riquezas, que en Cristo somos enriquecidos, pero fuera de Cristo no valemos absolutamente nada. Vamos a orar. Padre nuestro, tú eres el Todopoderoso. Tú eres el que gobierna los cielos y la tierra. Todo lo que se mueve en este mundo, tú lo sostienes. Y sabemos que un día vamos a estar ante tu presencia. Y queremos ser hallados en Cristo Jesús. Y queremos tener las riquezas de su gracia. Señor, gracias porque un día tú nos hiciste entender que no éramos nada delante de ti. Un día nos hiciste entender que nuestro problema no era con los demás hombres para compararnos y sentirnos que éramos superiores. También nos hiciste entender, oh Dios, que no teníamos mérito alguno para poder alcanzar el reino eterno. Y nos hiciste entender que solo en Cristo hay perdón y salvación. Padre, gracias porque en Cristo hemos sido enriquecidos. Gracias, Padre, porque por medio de Cristo somos tus herederos y somos coherederos con Él, aun cuando padezcamos en esta tierra, para juntamente con Él ser glorificados. Gracias, Padre, porque en ti solamente hay salvación. Sabemos que no hay otro nombre bajo el cielo que no sea el nombre de Jesucristo, por el medio del cual nosotros podamos ser salvos. Y te damos gracias por ello, porque la salvación no depende de mí ni de lo que yo haga, sino de lo que ya tú hiciste en la cruz del Calvario. Padre, si aquí hay alguna persona que no te conoce, hazle entender esta verdad. Queremos verlo también juntamente contigo en los cielos. Tú lo has traído aquí, Señor, con un propósito, y no queremos que ese propósito sea para condenación, sino para salvación. Padre, en Cristo Jesús, te queremos dar las gracias.